Bueno, el ejercicio nos dice elabore un método o función en PSIN que calcule y retorne cuántas veces se halla un dato D entrado como parámetro en un vector de en elementos. ¿Sí? Bueno, inicialmente lo que sabemos o que tenemos que calcular es que tenemos que hacer una función. Eso es lo principal. ¿Sí? Es lo primero que tenemos que hacer. La función tiene que retornar algo. Retornar algo. ¿Sí? También podemos observar que lo que tenemos que buscar hacer con esa función es directamente buscar en un vector cuántas veces se repite un dato en específico. ¿Sí? Entonces vamos a hacer aquí un ejemplo. Digamos que tengo el vector 1, 1, 1, 2 y 3. ¿Sí? Hagamos de cuenta que ese es mi vector. Entonces yo quiero buscar el dato, por ejemplo, el 1. ¿Sí? El 1 me tendría que retornar, en este caso con respecto al arreglo, me tendría que retornar 3. Entonces, retorno 3. ¿Sí? El 2 me tendría que hacer un retorno 1. Y el 3 también tendría que hacerme un retorno 1. Y ya si fuera, digamos, el 4, tendría que retornar un 0. Tendría que retornar, ¿sí? Este es en sí como el resumen de lo que tenemos que hacer, ¿sí? También nos decía el ejercicio que tenemos que pasarle por parámetro un dato D. El dato D, ¿cuál va a ser? Va a ser el que le vamos a buscar. O sea, en este caso, en este ejemplo sería el 1, en este sería el 2, en este sería el 3, en este sería el 4, ¿sí? Es el dato que vamos a buscar, ¿sí? Entonces tenemos que pasar por parámetro el dato. ¿Qué más le tenemos que pasar por parámetro? También le tendríamos que pasar una matriz, un arreglo, perdón. Un arreglo. Y también tendríamos que pasarle pues el tamaño del arreglo, ¿sí? Tamaño del arreglo. Esto es lo que vamos a necesitar, ¿sí? Entonces ya pasando aquí a PSIN, tenemos la función, ¿sí? La función nos tiene que retornar algo, entonces aquí ya está haciendo la referencia que va a retornar una variable RTA, ¿sí? Listo. Me tiene que buscar en un vector cuántas veces se repite un dato en específico, ¿sí? Entonces con este voy a buscar en el vector cuántas veces se repite ese dato en específico, ese dato D, ¿sí? Eso es lo que me está haciendo acá. Ya sabemos que con un pues recorro todo el vector, y aquí con el condicional voy comparando si el dato que se encuentra en el vector en esa dicha posición en específica, ¿sí?, es igual al dato que le pasé, o sea, AD, directamente vayan acumulando RTA. RTA es igual a RTA más 1, ¿sí? Y finalmente pues lo mando a retornar, ¿sí? Cuando yo lo mande a retornar, ¿qué es lo que me va a retornar? Me va a retornar este 3, este 1 o este 0, ¿sí? Dependiendo del dato que le pasemos y también dependiendo de cómo es el arreglo. ¿Qué más nos dice? Que parámetros tenemos que tener el número que queremos buscar en el arreglo y el tamaño. Eso también lo tenemos acá. El vector, el tamaño y el número que deseamos buscar, ¿sí? Y ya directamente pues los otros es complemento, ¿sí? Pero este principalmente es el método. Este pues lo hice ahí, es para imprimir vector, le paso un tamaño, hago un ciclo para recorrer todo el vector, ¿sí? Para recorrer todo el vector, y directamente dentro de ese ciclo para lo que estoy haciendo es imprimiendo cada posición. Listo. Y aquí en el algoritmo main tengo diferentes tipos de variables. B, que es el vector, D, que es el número que voy a buscar, tam, que es el tamaño del vector, K, que lo uso para ¿sí?, o para los ciclos o para los for, como les quieran decir. Después tenemos var, este var lo estamos utilizando por aquí abajo, es la variable que la estamos leyendo para poder llenar el arreglo. Y cant, que lo estoy utilizando aquí abajo. Bueno, eso ahorita lo vemos bien. Directamente aquí ingrese la cantidad de elementos con el escribir, leo la cantidad de elementos. La cantidad de elementos es el mismo tamaño que va a tomar la matriz. Después hago un ciclo para, que es este. ¿Para qué lo estoy utilizando? Lo estoy utilizando para llenar el arreglo, ¿sí? Para eso lo estoy utilizando, para llenar el arreglo. Entonces aquí pido que me ingrese el dato, leo el dato y el dato lo guardo en el arreglo.
Después le doy en escribir. Vector resultante, simplemente es un escribir. Y aquí mando a invocar el método. ¿Cuál es el método? Imprimir vector. ¿Sí? Entonces este imprimir vector lo que me está haciendo es que cuando llegue aquí a esta línea, él directamente va a subir hasta acá y me va a ejecutar esta función. Cuando termine de ejecutar la función, va a volver a bajar y va a seguir a la siguiente línea de código. Ingrese qué dato desea buscar en la matriz. Bueno, y aquí leo el dato que deseo buscar. Entonces aquí creé una variable count de tipo entero y le asigné la función calcular, pasándole el vector, el tamaño y el dato que deseo buscar. Entonces aquí cuando llegue aquí, él va a subir y va a ejecutar esta función. La ejecuta y cuando encuentre un retorno, directamente se devuelve abajo. ¿Y qué va a quedar guardado en count? La variable de retorno. O sea, el resultado que de aquí RTA lo va a guardar en count. Y directamente al último manda a escribir. La cantidad de veces que se repite el dato D es tantas veces. Entonces lo ejecutamos y lo probamos. Digamos, vamos a poner un vector de 6 posiciones. El dato 1, digamos que es 1, 1, 2, 3, 4 y 10. Ingresa el dato que deseo consultar. Digamos que yo quiero consultar el 10. Él me ejecuta que fue una vez, ¿sí? Entonces, vamos aquí por aquí. Vamos a ejecutarlo de este punto. De ese punto, ¿sí? Ingresa el dato que desea buscar. Vamos a buscar, por ejemplo, el 1. El 1 me dice que está 2 veces. Entonces ahora vamos a buscar uno que no esté directamente. Vamos a buscar el 50. La cantidad de veces que se repite el dato 50 es 0 veces. Nunca está. ¿Sí? Aquí directamente lo podríamos cambiar a que se encuentra. Porque si estuviera 1 pues no se repetiría. Listo, que se encuentra el dato tal es tantas veces. Y listo, ahí estaría terminado el código.